Bien, buenos días. Vamos a orar, si me acompañan. Vamos a introducir esta clase. Te damos gracias, Padre Santo, gracias por el gran amor que tienes para nosotros, por esa misericordia incomprensible con la cual nos has llamado hacia ti, que nos has comprado y nos has dado de tu gracia y el perdón y nos has llamado tus hijos y nos tienes aquí enamorados de tu palabra y contentos de conocerte, y queremos conocerte más, conocer mejor, tener un entendimiento más amplio de ti. Te pedimos perdón, como cada día te pedimos que nos renueves en ese entendimiento diario de un nuevo nacimiento en ti. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por este tiempo juntos. Te pedimos entendimiento y sabiduría para honrarte y que nuestras mentes hablen de ti, piensen de ti y puedan llevar el evangelio, que es lo que más queremos, Señor. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la promesa del reino de Dios. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, estamos confiados, y nuestra más grande tranquilidad y la plenitud en la que vivimos no es en esta tierra. Esta tierra está desorganizada, está en decadencia. De hecho, tiene un problema este mundo, que cuando se dio la caída por el pecado, empezó a morir en todos sus aspectos. No solamente la muerte espiritual, que es la más importante y en la que Dios hace énfasis porque está separado el hombre de Dios, y tiene esa gran carencia, esa necesidad para poder sobrevivir en el aspecto espiritual, que es lo más importante, sino que también hubo muerte natural, y entonces el hombre tenía que morir, y los animales mueren, y la naturaleza está degradada, y todo cae en una degeneración, es decir, se sale ya de su origen, ya empieza a perder todas las cualidades que tenía. Así es que este mundo no es el mundo óptimo, no es el mundo ideal, no es lo que nos da paz. De hecho, si no tuviéramos esa conciencia de que lo espiritual es lo más elevado y de que nuestra relación con Dios es lo más sagrado, no tendría sentido vivir esta vida. No tendría, porque es un total caos. Y entonces hablemos de cómo es que a nosotros nos es dada una promesa, y en esa promesa vivimos diariamente. Esa promesa se da desde un principio, desde la primer profecía, pero vamos a ver cómo se da en parábolas, cómo se nos va diciendo, cómo se nos va invitando a comprender qué es el reino de Dios. He formulado algunas preguntas para ustedes, pero muy sencillas, como siempre me gusta ponerlas aquí a que las vean. Y la introducción dice así: la Biblia nos muestra una revelación asombrosa, y se nos dice que Dios, el creador de este mundo y todo lo que podemos apreciar a nuestro alrededor, tiene para nosotros un propósito majestuoso. Este mundo es solamente una semejanza del reino del creador. Ya lo hemos dicho varias veces, yo soy muy insistente en esto. Lo que usted ve al abrir sus ojos, al conocer por primera vez este mundo, o en cualquier lugar que usted vaya, lo que vea en la naturaleza, no es lo que Dios hizo, es ya una parte degradada, es ya una degeneración, ya se ha ido desgastando, ya es imperfecta. Aunque nos sigue asombrando la creación, ya no es la creación pura. De esto hemos hablado, ¿verdad? La Biblia lo dice. Ya es lo que queda y lo que nos va quedando de ese estrago que causó el pecado. Así es que dice aquí: en este mundo solamente vemos la semejanza de lo que ha hecho el Creador. Y la pregunta es muy sencilla, dice: ¿por qué está el mundo? ¿Por qué está el mal en el mundo? ¿Por qué está el mal en el mundo? Ya podemos nosotros saber, bueno, el mal está en el mundo, y podemos sacar las conclusiones y hablar teológicamente del antepasado, del tiempo pasado en el que el engañador pudo hablar con la mujer se dejó seducir, y todo esto que conocemos, el origen del pecado. Quizá esta pregunta puede ir mucho más profunda y no alcance a tener una respuesta, pero vamos a ver esto poco a poco. Si Dios ya sabía que el maligno haría estragos en la creación, ¿por qué se lo ha permitido? Bien, si usted es un observador y usted medita y usted reflexiona, usted quizá ya haya pasado por estas preguntas.
Y dice aquí la tercera pregunta: viendo tanta desobediencia en los hombres, ¿podemos concluir que Dios es el responsable de todo esto? Qué bueno que ya muchos tienen la respuesta. No, pero son preguntas que de alguna manera hay que formulárselas en algún momento. Otra pregunta dice: si ya Dios conocía la debilidad del hombre, ¿por qué razón no simplificó todo en lugar de esperar a un largo proceso de redención y juicio? Usted quizá piense que estamos perdiendo el tiempo viendo estas preguntas. Yo estoy seguro que no, pero quiero expresar al menos que cuando uno habla con un inconverso, ellos como que tienen dudas sobre algunas de estas preguntas. Es más, están cimentados ahí. Ellos están basados en eso para rechazar al Dios que no conocen. Quizás lo han experimentado ustedes o quizás no. Pero a mí me ha pasado mucho que con una de estas preguntas ya está cancelada la relación en la que le puedes dar un mensaje. Porque para ellos esto es primordial. Si Dios fuera tan bueno, no estaría el mal aquí. Punto. ¿Verdad? Su entendimiento, su máquina, es como poner el dedo en un engrane y dejó de funcionar. Y entonces puedes hablarles de toda la creación y dice: no, mientras no me resuelvas esa pregunta, no hay Dios para mí. O es un Dios malo, o es un Dios injusto, o entonces no es omnisciente ni todopoderoso tampoco, porque entonces se le salió de las manos. Y entonces empiezan a crear una serie de imaginaciones, de sus propios preceptos, sus propias suposiciones, y pueden llevarte a pensar que realmente Satanás le hizo una muy mala jugada a Dios y que pues Dios no pudo con él, ¿verdad? Entonces tú que ibas a predicar, ya te regresaron con una pregunta que te frustró el pensamiento y dices: debe tener razón. Bueno, yo espero que no, porque estas preguntas pueden ser hasta absurdas para el que conoce la revelación de Dios. Pueden ser muy absurdas. Por otra parte, habrá preguntas que no podemos responder y que no es nuestra tarea tampoco investigar. Hermanos, el que tiene paz, el que tiene el Espíritu Santo, ya no tiene problema con estas preguntas. Confía en la revelación de Dios y sabe que lo que no le ha sido revelado probablemente algún día se le revelará, y si no, ni se va a acordar. Ya cuando esté en la gloria del Señor, ni van a tener ninguna relevancia. Porque ¿qué le vas a discutir al Eterno? Y en teología decimos que hay una eternidad pasada y una eternidad futura. Bueno, eso es para entender que ni antes ni después había algo que cuestionar, porque Él estuvo ahí siempre. Por lo tanto, entonces esas preguntas ustedes pueden reírse y decir: no me importan, pero yo creo que sí, al menos deberíamos hacer conciencia de que hay cosas, como he dicho, que no van a tener respuesta para nosotros, tal vez nunca, y que no vamos a necesitar porque tenemos paz. En otras seguramente sí tendremos respuestas, y otras no necesitamos porque es tan obvio que la palabra de Dios lo resuelve. Pero aquí es donde tenemos que comprender y recordar aquello que estudiamos de manera básica en teología. Sabemos que podemos hablar de una revelación y dividirla en tres partes. Y la primera revelación se nos muestra con la creación de Dios, ¿verdad? Todos vemos el universo, todos vemos la creación de Dios y podemos decir: hay alguien superior a esto que pudo diseñar esto, porque esto no lo alcanza a entender el hombre. Y esta creación, alguien la hizo. Alguien estaba ahí antes porque elaboró todo eso, le quedó asombroso. Y esa es la primera revelación. La revelación es por todo lo que vemos, por su obra. Es la primera revelación. Esa todo mundo la puede ver. Todo mundo al nacer, al darse cuenta que está en este mundo, puede maravillarse. Y esa es la primera revelación. Esa quizá no sea una revelación que te lleve a salvación, porque probablemente no reconozcas quién es el Creador, pero es una revelación de que hay un Dios. La segunda revelación es la palabra de Dios. Es aquello que Dios ha querido que se quedara escrito, aquel testimonio en una cronología que está redactada, que Él dictó al pensamiento de los hombres, que no hay un hombre que hubiera podido imaginar tanta cosa perfecta y que coincidiera y que tuviera concordancia, pero Él la redactó. Por lo tanto, esa segunda revelación sí es una revelación para salvación, pero ¿qué creen? Que no es entendida por todos los hombres. Ahí está escrita, sí, pero no es entendida por todos los hombres. Y ahí viene la tercera revelación,
que es así como la sintonía fina. Quienes no conocieron los radios de abuelitos, yo sí conocí los radios de abuelitos, tenían dos perillas, una enorme en donde más o menos te ponías en el cuadrante en la frecuencia y otra muy finita en la que ibas poco a poco detallando hasta que se oía nítidamente. Y esa sintonía fina es la que te da el Espíritu Santo. Usted puede tener la revelación escrita delante de usted y no entender nada, y puede ser que la Biblia no signifique nada para una persona que Dios no le ha abierto el entendimiento. Y usted se quedó solamente con la segunda revelación. La primera es la creación, la segunda es la Escritura y la tercera es la sintonía fina que solamente la da el Espíritu Santo. Y es donde usted dice, oh, ya entiendo. Y es que cuando eres tocado por el Espíritu Santo, es que cuando tienes esa visión, comprendes que eso es verdad. Si ustedes se han convertido de una a otra así en un segundo, qué maravilla. A unos nos tomó tiempo, a unos nos tomó tal vez años de escuchar la palabra, pero lo que es maravilloso es que no dependía de nosotros, y eso es misterioso y nunca lo vamos a comprender. Dios puede entrar a nuestro entendimiento y decir, ahora vas a comprender de mí. Y eso te hace llorar y eso te estremece. Hermanos, a veces lloramos con una alabanza por una simple frase que dice. Con eso nos basta. A veces que un domingo queda pleno con un versículo y nos llega al corazón. Eso no pasa con el inconverso, aunque esté viendo la revelación de Dios. Para él es un conjunto de libros o un libro muy gordo que no le interesa leer. Yo he conocido personas que dicen, mejor háblame de tu testimonio, háblame de ti, de tu vida, pero no me hagas leer la Biblia porque no la voy a leer. Me da mucha flojera. No sé si algunos se vean ahí, yo me veía ahí. Yo decía, no puedo entender esto, es un librote enorme, no, qué flojera. Y entonces vemos eso, tenemos esas tres revelaciones, la creación, la palabra y la revelación que da el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo. Eso pasó con el etíope que estaba viajando, ¿recuerdan? Que se encontró a Felipe y que Felipe le explicó y que en un segundo comprendió y quedó maravillado y dijo, quiero bautizarme. Había leído, por mucho tiempo había leído, no le entendía. Y el Espíritu Santo le da revelación. Entonces, esa revelación del reino nos dice que hay un mundo venidero y que esa creación que está aquí degradada y perturbada por el pecado, que ya no encuentra paz, nos dice esa revelación, nos da un seguimiento, una cosa que va a venir, y ese venir es glorioso y está en el reino de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Dice, no hay manera de dar respuesta para tantas preguntas que no han sido mostradas al hombre. Solamente podríamos especular con una muy alta posibilidad de equivocarnos. Así es que todas esas preguntas no se molesten, no tenemos que responderlas. Y si no le interesan a usted, quizás es porque tiene revelación de Dios. Espero que sea por eso y no porque no se interesa en Dios. Vamos a citar al libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La lógica entonces es entender si Él piensa de una manera mucho más alta, no la podremos alcanzar. Sería vanidad decir que comprendemos todo en la Biblia, que todo nos es revelado y que está muy sencillo, muy claro. Y dice el Señor, no puedes pensar como yo. Apenas la revelación es para que vayas entendiendo quién soy, me conozcas. Puedes pasar toda tu vida, pero ese es el buen instructivo. Después las cosas finas, las cosas más complejas no te pertenecen a ti, no son de tu pensamiento. Dice aquí, si bien Él nos ha provisto de una mente que razona con un equilibrio y una mecánica propia de los eventos del mundo, no nos ha provisto de la capacidad de comprender más allá. Es decir, no conocemos los pensamientos ni las razones de nuestro Creador. Podemos preguntarnos si era necesario que nos mostrara un poco más, que nos diera una mejor ejemplificación del mundo perfecto. Bueno, ahí está en su escritura, ahí está el mundo perfecto descrito. Y podemos no acabarlo de entender nunca porque este mundo no nos lo revela y porque su palabra nos dice cosas que no has visto, que no has ni siquiera imaginado,
que no han subido a la cabeza del hombre son las que te voy a revelar, ¿verdad? Y además esas son las que tengo guardadas para los que me aman. Aquellas cosas que ni siquiera podemos imaginar. Por lo tanto, es de maravillarse como Dios nos da ese privilegio de abrirnos la sintonía fina y de estar aquí amando su palabra y queriendo conocer más de Él. Dice aquí, dado que nuestra comprensión es tan limitada, no entendemos las razones de la obra de Dios, pero sabemos que ha preparado un mundo perfecto y eso debería darnos paz. Hay que someter nuestra mente, descansar en esa verdad y Él nos va a mostrar a su tiempo el mundo venidero. Eso debe bastarnos, eso nos debe dar paz. No con esto quiero que se sienta culpable el que todavía tenga dudas en su mente, que tenga cuestionamientos. Expréselos. Si alguien que sabe más de usted en la palabra de Dios le puede resolver, le puede dar luz, pues qué bueno. Y si no, pues lo invito a que se conforme con el hecho de que Dios es más alto que nuestros pensamientos. Dice aquí, la muerte espiritual por causa del pecado también causó muerte física y decadencia en un mundo natural. Y vean cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 8, y me encanta cómo está expresándolo en versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Y está hablando de lo que estoy diciendo. La creación está en estado de descomposición, la creación está en decadencia, la creación muere día con día y está suplicando que venga que cese este dolor, que cese este problema, que se acabe el caos. Nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No voy a tomar más tiempo aquí, esto me invita a hablar mucho más, pero vamos a quedarnos ahí, a entender solamente que en este mundo caído ni la creación en general, ni las plantas, ni los animales, ni el orden que hay en todo ello está contento, ni nosotros estamos contentos. Pero por medio de las primicias del Espíritu podemos decir, hemos sido hechos nuevos espiritualmente, pero ahora queremos la redención de nuestro cuerpo. Ahora queremos pasar por esa muerte para poder separarnos de este mundo. Dice aquí, aprendemos que esta tierra está corrompida, que por lo tanto no hay nada que pueda solucionarse desde aquí o resolverse desde aquí. El bien y la reparación deben venir del exterior, de un lugar que no haya sido afectado por el pecado. Cuando uno habla con los inconversos, muchas veces hacen preguntas muy simples como las que había yo planteado en un principio, pero a veces dicen, ¿y de dónde viene Dios? ¿Y cuándo llegó Dios a este mundo? Y parecía que tenemos ahí una pared enorme y que no vamos a poder con esa pared porque a lo mejor es de acero, no podemos penetrar ahí. Pues es muy sencillo, Dios no es un objeto, Dios no es un ser que puedas ver físicamente y que puedas tomarle proporciones y medidas. Dios no es un algo. Y entonces no tiene que venir de algún lugar ni estar en algún lugar específico, porque Él dice que siempre ha estado y que en todo lugar ha estado. Por lo tanto, esa pregunta no es válida para Él. Es válida para la materia esa pregunta. Pero Él no necesita materia. Entonces la pregunta en sí se desvanece. Si no comprendemos eso, estamos sometiendo a Dios a algo minúsculo, algo que pudiéramos nosotros contemplar desde todos sus ángulos. Pero lo curioso es que apenas podemos conocer la creación de Dios, no lo podemos ver a Él. Una de las características hasta el día de hoy es que para nosotros ese Dios es invisible. Un hermano que tenía como 30 años en la iglesia, el día que dijimos que Dios es invisible, dijo, entonces, ¿qué he estado haciendo aquí todos estos años si Dios no podemos verlo? Qué curioso. Exacto, pobrecito, ¿verdad? Pobre, porque decía, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues viendo su revelación, conociendo cómo es Él de la manera más maravillosa. No necesitamos verlo en persona por ahora.
pero él estaba decepcionado. ¿Cómo seguimos a un Dios invisible? Es que Él es tanto que no pudiéramos verlo en un objeto o en una dimensión a nuestros ojos, a nuestra simple vista, sería imposible. Bien, y dice el Sermón del Monte, entonces, a propósito de esto que venía diciendo el apóstol Pablo, de gemir, de llorar, de estar esperando con ansia que se resuelva ese problema, esa caída, ese pecado que existe en el mundo, esa degeneración, ese caos, y dice en el Sermón del Monte, entonces, dichosos los que lloran, los humildes, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón. Porque ellos serán saciados, verán a Dios, heredarán la tierra, recibirán misericordia. De ellos es el reino de los cielos. Por eso es que es el título de esto, y es el reino de Dios. Y es porque nuestro padecimiento, toda nuestra infelicidad, voy a recapitular. Todo nuestro padecimiento, toda nuestra infelicidad, toda nuestra angustia, nuestra insatisfacción en este mundo apuntan a una resolución urgente. Eso que te duele, que te hace llorar, esa injusticia en el mundo, eso que te frustra, porque este mundo es eso, frustración constante, ¿verdad? Todo eso va a tener resolución en un momento, va a llegar a un punto, y la Biblia nos anuncia desde el primer día, en la primera profecía nos dice que vendrá esa gloria, y todo nos apunta al mundo venidero, y dice ahí, de ellos es el reino de los cielos, en ello tenemos que esperar, los que lloran, los humildes, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, de ellos es el reino de los cielos. Es tan triste ver personas que se conforman con, lo tengo que decir, con el estiércol de este mundo. ¡Ay, qué bien está el mundo! No es cierto. Ya hemos hablado de eso. El país nunca había estado tan mal. Bueno, el que no lo vea, yo creo que no está entendiendo. Esto no es felicidad. ¿Qué viene? El reino de Dios. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí hay pleno gozo, perfección, ahí sí. El hombre natural gime, llora y suplica la venida de ese reino, el perfecto. Así pues, se nos muestra el plan del futuro que ha estado preparado con la continuación de la benevolencia del Creador amoroso y rico en misericordia. Y a cada momento Dios ha enviado a su pueblo por medio de avisos, mensajes y una noticia, dice, que está latente ahí, una reconciliación con Él. Les ha enviado a cada momento esa noticia. Ahí está una reconciliación con Él. Entonces todo va a pasar, todo va a cesar. Debe manifestarse por medio desde un origen, dice, ha de manifestarse por medio de fuego, luego utilizando patriarcas, jueces, profetas, reyes, y ha permanecido fiel y presente en todo tiempo. Así es que Él había de hacerlo, lo hizo. Así se manifestó, ese era su plan, siempre nos ha hablado de esa manera, esa es la esperanza que debemos de tener. Si el día de hoy usted, por al medio de alguno de las maneras de comunicar que hay en el mundo, ya sea la televisión o el internet, si alguna vez usted ve esta protesta de las mujeres, que les falta un tornillo, ¿verdad? Este movimiento feminista, ¿verdad? Que dice, muera el patriarcado, ¿verdad? Sería decirle a Dios, te equivocaste. ¿Por qué pusiste patriarcas? ¿Por qué no todas tus mujeres todas tus profetas fueron mujeres? Eres un mal Dios. ¿Por qué todo en masculino? Es más, ¿por qué tú mismo te mencionas como masculino, verdad? Hay esta filosofía de que debe haber un Dios, entonces una diosa también. Y están pisoteando el patriarcado, porque todo lo que suene a O, para ellos es masculino. Y eso está mal. Y entonces el patriarcado que Dios estableció está mal. Tenemos que poner cuidado, hemos dicho, a estas filosofías que vienen a manchar todo aquello que Dios ha dejado como nítido, como muy claro
Él habló por medio de fuego, patriarcas, jueces, profetas, reyes. Si Él ha decidido que la gran mayoría de estos representantes de Él fueran hombres y que hubiera esos patriarcas originarios de su grey, pues es porque es un plan perfecto. No es porque se equivocó. Cuando analizamos el total de la cosmovisión bíblica, apreciamos un plan muy extenso que implica un caminar constante de la mano del Todopoderoso, llevando a su grey por caminos de dificultad de una manera confiable y segura. ¿Este mundo es peligroso, sí o no? Sí, ¿por causa de qué? Del pecado. ¿Quién ha llevado a su pueblo sin que nada le pase? Dios, siempre, en todo momento. Hasta le puso una nube en el desierto, ¿verdad? Y tenía brisa cuando hacía calor. Y siempre nos ha llevado. Usted pregúntese el día de hoy, no importa la edad que tenga, no importa que no sea tan viejo como yo. Pregúntese por qué está todavía aquí. Porque el Señor lo ha cuidado. Aquel que sienta que por sus propios medios, por su inteligencia, por sus grandes capacidades, aún está aquí tomando café con nosotros, lo siento. No, como la máquina de los concursos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un buen sonido? Excelente. Nadie por sus fuerzas, nadie por sus capacidades está aquí el día de hoy. Yo, el día que Dios me dio ese privilegio de ser padre, comprendí que es como un vaso frágil y que le pueden pasar 1000 cosas, ¿verdad? Y ya cuando lo llevas 1 año o 2 años, digo, ay, el Señor nos ha llevado hasta aquí, ¿verdad? Que se cayó y rebotó, y bueno, lo agarraste en el rebote, ya al menos fue algo. Pero no fuiste tú, es que Dios te está cuidando. Perdón, Lupita, ¿decías? No, la palabra de Dios nos ha traído hasta aquí. Ah, sí, de Ebenezer. Eso significa, Dios, hasta aquí nos ha traído Dios. Muchas gracias, Ebenezer. Entonces tendremos que decir todos. Todos tenemos que decir todos los días, hasta aquí. Ay, la hemos librado de tantas cosas, ¿verdad? Muy bien. Repetidamente vemos cómo ese paso a paso del hombre es falla y constantemente Dios lo regresa al camino. Y se sale el hombre de la bendición, porque así somos de necios, nos escapamos de la bendición y llega Dios y dice, no, aquí está la bendición conmigo. El hombre es traído a los pies del Creador nuevamente, pacientemente, como un padre que nunca se cansa. Había un pecado una vez y comentaba el pastor porque estábamos viendo como una familia, el padre no sabía qué hacer y el Señor me dijo, imagínate, peca el hijo y se sienten que se mueren, horrible cuando peca el hijo. ¿Y cuántos hijos tiene Dios? Y todos obedientes, ¿verdad? Ninguno es necio, ninguno reclama, ninguno es rebelde. Ninguno se quiere escapar de la bendición. Qué curioso, nos queremos escapar de la bendición. Somos bastante necios. El Señor dice, por ahí no es la bendición. Ya te dije que por ahí no es. Lee mi palabra. Y nos escapamos de esa bendición. Dice, el diseño de la creación es tan detallado y está anunciado en todas las profecías y se fueron cumpliendo una a una en su tiempo, como para que usted pudiera hoy dudar de ese reino venidero. El cordero que debería ser presentado como digno, como puro para el holocausto perfecto, fue revelado, fue presentado, tuvo su máxima expresión en aquella cruz. Y probablemente usted no sabe que ahí está el reino de Dios cuando llegó por nosotros, cuando extendió su mano por nosotros. Y este regalo se lo concedió Dios a su pueblo. Bien, dice aquí, la gracia se derramó para los propósitos del Creador, por amor a su nombre y benefició en piedad a los hombres que inmerecidamente le recibieron. Pues la pena que me da es decir que muchos hombres no le recibieron. Y yo sé que el sentido teológico reformado nos lleva a decir, es porque Dios no quiso. El resultado es que no le recibieron. A veces me gusta esa disyuntiva, ¿verdad? Podemos criticar mucho al que dice, yo fui a los pies de Dios. Bueno, Él te llamó. Ay, reformados, cálmense, déjenlo, que entienda al menos, que sea como sea, Él fue, ¿verdad? Sabemos que fue Dios.
Pero, ¿qué creen? Que también a Dios le gusta ver esa acción humillante o en humillación nuestra que decimos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿En eso se goza Dios o no? Sí. Bueno, no le quitemos entonces esa frase de que pues Él se arrodilló al Señor. Sí, se arrodilló. Vamos a hablar del reino anunciado y esto lo vamos a hacer en parábolas poco a poco. Ustedes ya muchos de ellos son maestros, las conocen muy bien. Vamos a ver, no nos afecta leerlo otra vez. Dice aquí, la palabra de Dios nos enseña que el mensaje de esa revelación y de ese propósito de Dios ha sido depositado en un plan de crecimiento además. No solamente de ser llamados, de que viene un reino, sino que vamos a crecer poco a poco. Y dice, al término de ese proceso, al final de ese proceso, seremos retirados de este mundo. Quedará la obra del Espíritu Santo, quedará aquella función para la que fuimos llamados, pero nosotros seremos retirados. Me daba tanto alivio que el pastor me comunicaba el otro día un testimonio de varios hombres que en su preparación, en la vida, en su preparación de la palabra de Dios, cuando habían llegado a cumplir una meta importante, llámese predicadores, pastores, fundadores de iglesias, y llegaban a la meta y morían. Y decía, qué bonito, ¿no? Llegar a concluir una obra y ya, te vas. Y yo digo, wow, entonces quiere decir que me falta, porque aquí estoy. Y es la obra de cada uno de nosotros. Así que si usted está disfrutando de esta vida, bueno, pues todavía le falta para ser cortado, ¿verdad? Como esa vid que tiene que dar frutos y que hasta después va a ser cortada. Pues esto lo dice la palabra de Dios. Los invito a leer esta profecía que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y dice, con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla de un hombre siembra en la tierra. Tanto si duerme como si está despierto, o sea, de día o de noche, así de noche como de día la semilla germina y crece aunque él no lo sepa, aunque él no sepa cómo. Aquí no está hablando de Jesús porque Jesús sí sabe cómo, ¿verdad? El sembrador entonces es alguno de nosotros que va a llevar y va a sembrar la semilla. Jesús sí sabe cómo. En este caso este sembrador no. Este pone la semilla y no sabe cómo es que va a germinar. Así es que después dice, la tierra por sí misma la lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que lleva a la espiga. Y cuando el grano ya está en sazón, enseguida se mete la hoz, o sea, la navaja, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así es que en esta parábola podemos ver que hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de crecimiento y hay un tiempo en el que va a dar fruto. Ese fruto es algo glorioso para Dios, es un resultado maravilloso y es lo que quiere Dios. Él sabe cómo funciona la tierra, nosotros no sabemos cómo funciona ese proceso de crecimiento porque simplemente damos el mensaje del Evangelio y la planta cumple su propósito. ¿Y qué creen? Hay que cortarla. Se acabó el propósito de esa planta. Dice aquí como pie de nota, dice, al tiempo podremos observar que aquella persona a quien le compartimos el Evangelio tuvo un efecto positivo y ha dado fruto. Y también podemos comprender que no nos toca a nosotros cosechar, sino al dueño de la tierra. Y yo espero que esto les dé paz a ustedes. A mí me costó muchísimo tiempo y no digo que lo haya superado ya, pero algunas veces hemos predicado y vemos que la gente no reacciona. Y les damos tal vez un versículo y tal vez una alabanza y los invitamos a la iglesia y les pasamos un mensaje y la gente no reacciona y nos frustramos o pensamos que somos muy malos siervos o no le mandamos los versículos correctos o la persona simplemente no le caemos bien. Pero la verdad es que no sabemos qué está pasando en su mente. Pero yo me frustraba muchísimo y sí desespera para cuando uno tiene pasión y estima a la persona y ve que tiene tanta necesidad de Dios y es muy frustrante creer que hemos dejado una semilla, que la semilla a lo mejor no la supimos plantar, que fue nuestra culpa y puede ser que no la hayamos hecho correctamente. Sin embargo, el dueño de
del fruto, y eso tenemos que entenderlo. El dueño del fruto, el dueño de la tierra, no somos nosotros. El dueño es el Señor. Y el fruto Él lo va a cosechar, no es para nosotros. Y les quiero citar esto, aunque me da pena, ya lo he citado otras veces, pero yo tenía un amigo que estaba tan emocionado, un colega músico, y estaba tan emocionado de compartir el Evangelio, tan asombrado de su propia salvación, del propio cambio que Dios le dio. Y él decía, ya fui a compartirle a otro amigo músico, ¿no? Decía, ya fui a compartirle a fulano. ¿Y qué crees? Que no aceptó al Señor. Y él decía, pero ya le dije que un día se va a arrepentir y va a ver que yo tenía razón. Y yo desde ese momento, aunque no sabía mucho yo de la palabra de Dios, yo decía como que esto no me cuadra, como que lo está tomando personal y como que hay que creerle a Él, por Él y para Él. Y el trabajo de nosotros no es que algún momento seamos exaltados, que en algún momento nos digan, ay, reconozco que tú me trajiste el Evangelio, reconozco que por ti llegué a Dios. No es tu fruto, no es tu ganancia. Nos gozamos. Nos emociona, mucho nos emociona porque sale de nuestra imaginación. Y tenemos que recordar algo muy, muy importante. La semilla es de una perfecta calidad. La semilla que estamos llevando es de una perfecta calidad. El Evangelio no tiene error. El Evangelio es algo bueno, que si cae en la buena tierra va a germinar. Esa es la garantía que tenemos. Entonces, lo que sí me gustaría en este breve tiempo que tuvimos de clase es que nos vayamos con la tranquilidad de que tenemos una buena semilla que llevar. No tenemos ni semilla transgénica, ni es una semilla que ya caducó. Es una semilla que está vigente, que es correcta, que es la buena y tenemos que llevarla. Puede ser que la persona no la reciba, puede ser que caiga en un terreno árido. Lo vamos a ver la semana próxima con esta predicación del huerto y la parábola entonces de cuando crece y no crece la semilla. Pero ustedes ya la conocen, no me quiero anticipar. Sin embargo, quiero concluir con esto. Nuestra capacidad es tan limitada, pero saben que Dios la estima. Dios la tiene en una alta estima. Que usted y yo seamos sembradores, que usted y yo vamos a predicar la palabra. Él nos ha dicho que nosotros podemos predicar la palabra de manera expositiva, desde el púlpito, como algunos de nosotros aquí, o de manera relacional con nuestra manera de vivir. Y yo sé que la mayoría están diciendo, qué bueno que no tengo que estar en el púlpito. Pues, ¿qué creen? Una vez que la hayan predicado con su manera de vivir, tienen que predicarla también expositiva, también les tienen que hablar, también les tienen que llevar la palabra, porque si no, ¿cómo van a entender de cuál Dios está usted predicando con su manera de vivir? No nos vamos a salvar si alguien es perezoso, no. Otra vez el botón, ¿verdad? Falla, me falló el sonido, ya se nos fue al baño yo creo. Error, si usted piensa que usted no va a predicar, error. Todos somos predicadores de una u otra manera, pero aunque usted diga yo estoy predicando con mi manera de vivir, va a tener que hablar de Dios, aquel que le cambió la vida, que transformó su corazón, porque esa semilla es buena, esa semilla va a germinar. Y dice el Señor entonces que es nuestra gran comisión, ¿cierto? En la gran comisión no se dijo, aquel que se sienta capaz, aquel que tenga preparación, aquel que se cree elocuente, que lo cuente. No. Todos hagan discípulos, todos vayan a predicar, todos den testimonio, todos vivan el Evangelio para que se vea en ustedes, todos lleven mi palabra. Amén. Más les vale porque es para todos. Te damos gracias, Señor, por la gran misericordia que has tenido con nosotros, que aún a este siervo tonto lo tienes aquí delante de tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta un burro utilizaste y porque nos has dado a nosotros esa provisión que es tu palabra. Esa palabra que es una semilla perfecta, una semilla sana, que es semilla de vida y que debe caer en una buena tierra. Queremos, Señor, que nos lleves con el mismo aliento del primer día, que nos lleves a aquellos que no te conocen, que nos lleves como una muestra de motivación, de ánimo, de entusiasmo, a que conozcan tu vida y con ello la vida eterna, no la de este mundo que no sirve.
Que seas tú, Señor, el que nos lleva y que nos dice en qué momento y a cuántos hemos de predicarle y cómo vamos a maravillarnos con ver la respuesta. Quizá no nos toque ver la cosecha, Señor, pero sabemos y podemos descansar en que hayamos cumplido con lo que nos demandas, con esa tarea que nos pones en la gran comisión. Desde el fondo del corazón de cada hijo tuyo, Señor, queremos glorificarte, queremos honrarte y servirte. No solamente queremos ser esos receptáculos de gracia, sino queremos ser también obreros tuyos, que servimos al mismo Rey, con el mismo propósito, con un mismo evangelio, con un mismo espíritu. Gózate con nosotros, Señor, utilízanos, que es lo que más queremos. Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.